A mis 80 años creía haberlo visto todo en esta vida. Crié hijos, nietos, bisnietos, todos bajo mi techo, todos con mi esfuerzo, todos con mi amor. Mi casa siempre fue el refugio seguro de toda la familia. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para descubrir que mi propia bisnieta, esa niña a la que vi crecer, que dormía en mi regazo cuando era pequeña, estaba planeando quitarme todo lo que construí en 8 décadas de trabajo. Escúchame hasta el final, porque esta historia te mostrará cómo el dinero puede transformar incluso el corazón más puro en algo que ya no reconoces. Y cómo, a veces, perderlo todo es la única forma de descubrir quién te ama de verdad. Mi nombre es Antonio, pero todos me llaman Abuelo Toniño. Durante toda mi vida fui el hombre de la casa, no por imposición, sino por necesidad. Cuando mi esposa, doña Elena, falleció hace 15 años, me convertí en padre y madre de una familia que no dejaba de crecer. Mi casa se transformó en un verdadero hormiguero humano, hijos que regresaron después de separaciones, nietos que necesitaban un lugar para estudiar, bisnietos que nacían y llenaban las habitaciones de risas. Y yo amaba cada segundo de eso. Cada mañana me levantaba a las 5, tomaba mi café negro y fuerte, y salía a cuidar las 3 fincas que heredé de mi padre. Ganado, siembra, arrendamientos. Todo eso me permitió mantener a una familia de 22 personas. Sí, 22 personas viviendo en mi casa. Y yo nunca, ni una sola vez, le cobré un centavo a nadie. Mi bisnieta Sofía siempre fue especial para mí. Hija de mi nieta mayor, creció prácticamente en mis brazos. Cuando era pequeña, me seguía por la finca. Quería aprender todo sobre el ganado, sobre la tierra. Abuelo Toniño, un día yo cuidaré de todo esto con usted, decía ella, con esos ojitos brillando de admiración. Yo creía en ella. Creía que sería mi sucesora, la persona que daría continuidad a lo que construí. Por eso, cuando creció y se graduó en administración, comencé a involucrarla en los negocios. Le mostré los contratos, le expliqué sobre los arrendamientos, la llevé a conocer cada palmo de las propiedades. Pero lo que yo no sabía era que, detrás de esa dulce sonrisa y de esos cariñosos abrazos, Sofía estaba calculando cuánto valía yo, calculando cuánto tiempo me quedaba, calculando cómo podría quedarse con todo. La primera pista llegó cuando comenzaron los problemas financieros. Una sequía terrible azotó la región, y por primera vez en décadas, las fincas no dieron el retorno esperado. Los arrendatarios atrasaron los pagos. El ganado tuvo que ser vendido a un precio muy por debajo del mercado, y de repente, esa casa que siempre había tenido abundancia, comenzó a sentir la escasez. Fue entonces cuando vi el verdadero rostro de mi bisnieta, y lo que descubrí me rompió el corazón de una forma que nunca imaginé posible. Mi nombre es João, y a mis 80 años, puedo decir que construí todo desde cero. Nací en 1944, en una época en que nuestro país aún era diferente, donde el trabajo duro era la única moneda que valía algo. Mi padre era un hombre sencillo, trabajaba en las tierras de otros, y mi madre cosía para afuera hasta altas horas de la madrugada. La luz era de lámpara de querosene, y el olor a querosene mezclado con café recién colado todavía vive en mi memoria como si fuera ayer. Éramos 7 hermanos, y yo era el mayor. Aprendí temprano que ser el primogénito significaba cargar responsabilidades que otros chicos de mi edad ni soñaban. A los 12 años, ya trabajaba en la finca del señor Antonio, un hombre estricto pero justo, que me enseñó que la tierra no miente. João, decía él, la tierra da lo que siembras, pero solo si siembras con respeto y dedicación. Esas palabras se convirtieron en la filosofía de toda mi vida. Recuerdo el olor de la tierra mojada después de la lluvia, ese aroma dulce y fuerte que subía del suelo como una promesa. Era allí, con los pies descalzos en el barro rojo, donde soñaba con tener mi propia tierra algún día. No era un sueño pequeño para un niño pobre del interior de una provincia. Era un sueño gigante, casi imposible, pero yo tenía algo que muchos no tenían, una determinación que ardía en mi pecho como brasa. A los 15 años, cuando otros jóvenes pensaban en noviazgos y diversión, yo ya estaba haciendo cálculos mentales.
estimando cuánto necesitaría ahorrar para comprar mi primer pedazo de tierra. Trabajaba de sol a sol, guardaba cada centavo, y por la noche, a la luz de la lámpara, estudiaba solo con unos libros viejos que conseguía prestados del maestro del pueblo. Mi madre, pobre, se preocupaba por mí. «Juan, te vas a matar de tanto trabajar», decía ella, pasando su mano callosa por mi rostro sucio de tierra. Pero yo sabía que no podía parar. Tenía una familia entera dependiendo de mí, y más que eso, tenía un futuro entero por construir. Cada día que pasaba, sentía que estaba un paso más cerca de mi objetivo. Fue a los 18 años que conocí a Isabel, la mujer que cambiaría mi vida para siempre. Ella era hija del dueño de la tienda del pueblo, una muchacha bonita e inteligente, que sabía leer y escribir mejor que muchos hombres. Al principio, pensé que una mujer como ella nunca se fijaría en un muchacho como yo, sucio de tierra y sin un centavo en el bolsillo. Pero Isabel veía algo en mí que yo mismo aún no lograba ver completamente. «Juan», me dijo una tarde de domingo, después de misa, «tienes fuego en los ojos. Es el fuego de quien va lejos». Y fue así, con esas palabras simples, que ella sembró en mí una confianza que yo ni sabía que necesitaba. Isabel no estaba interesada en lo que yo tenía, porque yo no tenía nada. Ella estaba interesada en lo que yo podría llegar a ser. Nuestro noviazgo fue largo, casi 4 años. No porque no nos amáramos, sino porque yo insistía en tener algo sólido que ofrecer antes de pedir su mano en matrimonio. Trabajé como un condenado, junté cada moneda, y finalmente a los 22 años, logré comprar mi primera propiedad, 5 hectáreas de buena tierra, con una casita sencilla pero digna. El día de nuestra boda fue el más feliz de mi vida hasta entonces. Isabel estaba hermosa con el vestido que ella misma había cosido, y yo, con mi traje prestado, me sentía el hombre más rico del mundo. No teníamos mucho, pero lo teníamos todo: amor, tierra y una voluntad de hierro para construir algo grande juntos. Los primeros años fueron duros, muy duros. Nos levantábamos antes de que saliera el sol, y solo parábamos cuando la oscuridad lo cubría todo. Isabel trabajaba a mi lado en el campo, embarazada de nuestro primer hijo, sin quejarse nunca. Ella tenía manos delicadas, pero aprendió a manejar la tierra como si hubiera nacido para eso. Por la noche planeábamos el futuro: más tierras, más hijos, una vida mejor para la familia que estábamos construyendo. Y fue así, ladrillo a ladrillo, sudor a sudor, que comenzamos a levantar lo que un día se convertiría en un imperio familiar. Pero en aquel tiempo, éramos solo Juan e Isabel, 2 jóvenes apasionados por la vida y decididos a vencer. Lo que yo no sabía era que esa determinación, esa fuerza que me impulsaba, sería puesta a prueba de formas que jamás podría imaginar. A mis 25 años, ya no era solo el hijo del señor Antonio, era Juan Méndez, el hombre que transformaba tierra en oportunidad. Me casé con Laura, una mujer de familia tradicional de la ciudad, que veía en mí no solo al hacendado próspero, sino al hombre determinado que sabía a dónde quería llegar. Nuestra luna de miel fue sencilla, 3 días en la capital del país, porque no podía estar lejos de las tierras por mucho tiempo. Cada día ausente era dinero que dejaba de ganar. Era una oportunidad que se me escapaba de las manos. Laura entendía mi pasión por la tierra. Ella misma provenía de una familia rural y sabía que el campo exige dedicación total. En los primeros años de matrimonio, me acompañaba en las visitas a las propiedades, caminaba conmigo por los pastos, aprendía sobre el ganado, sobre las plantaciones. Recuerdo el olor a café fresco que preparaba en las mañanas frías, cuando salíamos antes de que saliera el sol para revisar los animales. Eran momentos simples, pero que construían nuestra base, nuestra sociedad. El primer hijo llegó 2 años después del matrimonio. Alejandro, mi primogénito, nació una madrugada de invierno, cuando yo estaba cerrando la compra de la tercera finca. Recuerdo correr de la notaría directamente a la maternidad, aún con los papeles en la mano, el corazón latiendo desbocado. Cuando sostuve a ese niño en mis brazos, sentí un peso diferente en mis hombros. Ya no era solo responsable por mí y por Laura. Ahora tenía un heredero, alguien que un día continuaría todo lo que yo estaba construyendo. Alejandro creció entre los corrales y las plantaciones.
A los 5 años, ya sabía diferenciar una vaca preñada de una que no lo estaba. Ya conocía los nombres de todos los peones. Ya montaba el caballo más pequeño que yo había comprado especialmente para él. Era mi orgullo, mi continuidad. Yo veía en él el futuro de las tierras Méndez. Veía al hombre que llevaría nuestro nombre aún más lejos. Le enseñé todo lo que mi padre me enseñó. Y un poco más. Le mostré cómo negociar, cómo leer a las personas, cómo transformar cada centavo en dos. 2 años después llegó Camila, nuestra hija. Si Alejandro era mi fuerza, Camila era mi dulzura. Una niña inteligente, de ojos vivaces, que desde pequeña lo cuestionaba todo. ¿Por qué las vacas hacen mu, abuelo? ¿Por qué la tierra es marrón? ¿Por qué trabajas tanto? Preguntas que me hacían parar y pensar, que me recordaban que la vida no era solo trabajo y negocios. Camila tenía una forma especial de desarmarme, de hacerme sentar en la galería y simplemente observar la puesta de sol, algo que rara vez hacía cuando estaba solo. Los años pasaron como agua corriente. Las fincas se multiplicaron. El ganado aumentó. Las plantaciones se expandieron. Me convertí en una referencia en la región, el hombre que transformaba tierra improductiva en fuente de riqueza. Participaba en las reuniones del gremio rural. Era consultado sobre inversiones. Mi opinión tenía peso en las decisiones de la cooperativa. Alejandro me acompañaba en esas reuniones desde los 12 años, aprendiendo cómo funciona el mundo de los negocios rurales. Pero fue Camila quien me sorprendió. A los 15 años, anunció que quería estudiar veterinaria. Quiero cuidar de nuestros animales, papá. Quiero entender cómo mejorar la producción, cómo prevenir enfermedades. Me sentí orgulloso y preocupado al mismo tiempo. Orgulloso porque ella quería contribuir con los negocios de la familia, preocupado porque eso significaba que tendría que ir a estudiar a la capital. Laura me convenció de que era lo mejor para ella, que el conocimiento solo fortalecería nuestra empresa familiar. Alejandro siguió un camino más tradicional. Se graduó en administración rural, se especializó en agronegocios, trajo a las fincas tecnologías que yo ni imaginaba que existían. Sistemas de riego automatizados, control genético del ganado, análisis de suelo por satélite. Él modernizó todo lo que yo había construido con mis manos y mi intuición. Me sentía como un pionero que había abierto el camino para que mi hijo construyera una carretera pavimentada. Camila regresó graduada y trajo cambios revolucionarios. Implementó programas de salud animal que aumentaron nuestra productividad en un 30%. Creó protocolos de manejo que redujeron la mortalidad del ganado casi a cero. Ella tenía el conocimiento científico que yo nunca tuve, pero también había heredado mi intuición para los negocios. Era la combinación perfecta entre tradición e innovación. Cuando Alejandro se casó con Valeria, una ingeniera agrónoma que conoció en la universidad, supe que la continuidad estaba garantizada. Valeria aportó conocimientos sobre cultivos sostenibles, sobre preservación ambiental, sobre cómo crecer sin destruir. Ella y Camila trabajaban juntas como hermanas, planeando el futuro de las fincas con una visión que iba mucho más allá de la mía. El primer nieto llegó cuando yo tenía 58 años. Mateo, hijo de Alejandro y Valeria, nació en una época en que nuestras tierras ya se extendían por 3 municipios. Cuando sostuve a ese niño, sentí que mi misión estaba completa. Había construido un imperio que duraría generaciones. Había criado hijos capaces de multiplicar todo lo que yo había logrado. Mateo sería la 3ª generación Méndez, y yo estaba seguro de que sería aún más exitosa que las anteriores. Pero la vida tiene sus propios planes, y no siempre coinciden con los nuestros. A los 60 años, Laura comenzó a sentir dolores que los médicos no lograban explicar. Exámenes, más exámenes, especialistas, viajes a hospitales de la capital. El diagnóstico llegó como un rayo en un día soleado. Cáncer avanzado, pocas posibilidades de cura. Mi compañera de vida, la mujer que había construido todo a mi lado, se estaba yendo. Los 2 años siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Ver a Laura languidecer, perder la fuerza, perder la alegría, fue como ver mi propio mundo desmoronarse. Ella murió una mañana de primavera, cuando las flores que tanto amaba estaban floreciendo en el jardín. Sostuve su mano hasta el último suspiro. Prometí que cuidaría de todo lo que habíamos construido juntos.
que honraría su memoria manteniendo a la familia unida. Después del funeral, la casa grande quedó demasiado silenciosa. Alejandro y Camila intentaban convencerme de mudarme a la ciudad, de bajar el ritmo, de disfrutar la vida. Pero ¿cómo disfrutar la vida sin la persona que le daba sentido a todo? Las fincas seguían produciendo, los negocios seguían prosperando, pero me sentía como un general que había ganado todas las batallas y perdido la guerra. Fue en esa época cuando Mateo, mi nieto, comenzó a pasar más tiempo conmigo. Tenía 12 años y parecía entender mi tristeza mejor que los adultos. No intentaba consolarme con palabras vacías, simplemente se quedaba a mi lado, me acompañaba en las caminatas por la propiedad, escuchaba mis historias de los viejos tiempos. Era como si supiera que yo necesitaba compañía, no consejos. Pero lo que yo no sabía era que esa cercanía con Mateo estaba sembrando las semillas de un conflicto que estallaría años después, de una forma que yo jamás podría imaginar. Los años pasaron como páginas de un libro bien escrito. Mis hijos crecieron bajo el techo que construí con tanto amor, y cada uno de ellos se convirtió en una extensión de mis sueños más profundos. Ricardo, mi primogénito, heredó mi pasión por los negocios. Desde pequeño, me acompañaba en las visitas a las propiedades, observando cada detalle con esos ojos curiosos que tanto me recordaban a mí mismo en la juventud. Él hacía preguntas inteligentes, cuestionaba decisiones, y yo veía en él el futuro de nuestra familia. Gabriela, mi hija del medio, era la artista de la casa. Ella transformaba cualquier ambiente con su sensibilidad, decoraba nuestra casa con un gusto refinado que ni yo ni Clara poseíamos. Ella estudió arquitectura, se graduó con honores, y pronto comenzó a trabajar en proyectos importantes en la ciudad. Yo me sentía orgulloso cuando la gente comentaba sobre sus trabajos, sobre cómo ella tenía el ojo para transformar espacios. Era como si hubiera heredado mi capacidad de ver potencial, pero aplicada de una forma completamente diferente. Y Daniel, mi hijo menor, era el corazón de la familia. Él tenía una facilidad natural para tratar con la gente, una empatía que me impresionaba. Desde niño, lograba resolver conflictos entre sus hermanos, calmar a Clara cuando estaba preocupada, e incluso convencerme de cambiar de opinión cuando yo era demasiado terco. Él eligió la medicina, y yo sabía que sería un médico excepcional, porque realmente le importaba el sufrimiento de los demás. Durante esos años de crecimiento de la familia, me dediqué no solo a los negocios, sino a ser el padre que me hubiera gustado tener. Llevaba a mis hijos a pescar los fines de semana, le enseñaba a Ricardo sobre inversiones durante nuestros paseos matutinos, ayudaba a Gabriela con sus proyectos escolares, y escuchaba a Daniel hablar sobre sus sueños de ayudar a la gente. Yo creía que estaba construyendo algo más grande que un patrimonio financiero. Estaba construyendo una familia unida, con valores sólidos. Clara y yo también crecimos juntos durante esos años. Ella se convirtió en una mujer aún más admirable, involucrándose en trabajos sociales en la comunidad, organizando eventos benéficos, siempre preocupada por devolver a la sociedad parte de lo que habíamos logrado. Ella me enseñaba sobre la generosidad de una manera que los negocios nunca podrían enseñar. Cuando llegaba a casa cansado de un día difícil, ella siempre tenía una palabra de apoyo, una sonrisa que me recordaba por qué trabajaba tanto. Nuestras noches estaban llenas de conversaciones sobre los hijos, sobre los planes para el futuro, sobre cómo podríamos asegurar que tuvieran todas las oportunidades que nosotros no tuvimos. Planeábamos viajes en familia, discutíamos la educación de los niños, soñábamos con nietos que un día llenarían nuestra casa de alegría nuevamente. Me sentía completo, realizado, como si hubiera encontrado el verdadero significado de la vida. Los domingos eran sagrados en nuestra casa. Después de misa, reuníamos a toda la familia para el almuerzo. Clara preparaba platos especiales. La mesa se llenaba de comida y risas. Yo observaba a mis hijos conversando, jugando, discutiendo sobre diversos temas, y sentía una paz profunda en el corazón. Esos momentos eran mi mayor tesoro, más valioso que cualquier propiedad o cuenta bancaria. Conforme pasaban los años, comencé a involucrar más a mis hijos en los negocios de la familia.
Ricardo mostraba un talento natural para identificar buenas oportunidades de inversión. Gabriela contribuía con ideas sobre cómo mejorar la presentación de las propiedades que vendíamos. Y Daniel, aunque enfocado en la medicina, siempre ofrecía perspectivas humanas valiosas sobre cómo nuestros negocios podrían impactar positivamente a la comunidad. Yo creía que estaba preparando una transición natural, que un día ellos asumirían los negocios y continuarían el legado que yo había construido. Hablábamos de eso durante nuestras cenas. Hacíamos planes para el futuro, y yo sentía que había cumplido mi papel como padre y como proveedor. Ellos tendrían seguridad financiera, educación de calidad y valores sólidos para guiarlos por la vida. Pero la vida, como aprendería más tarde, tiene una forma peculiar de enseñarnos que no siempre nuestros planes se alinean con la realidad. Los hijos crecen, desarrollan sus propias perspectivas, sus propios sueños, y a veces esos sueños no incluyen los caminos que nosotros, como padres, imaginamos para ellos. Y fue exactamente eso lo que comenzó a suceder cuando se convirtieron en adultos independientes. Los primeros cambios fueron sutiles. Ricardo comenzó a cuestionar más mis decisiones en los negocios, no con la curiosidad inocente de antes, sino con cierta impaciencia, como si yo estuviera retrasando su progreso. Gabriela pasó a trabajar más tiempo fuera de casa, involucrada en proyectos que la mantenían alejada de la familia. Y Daniel, aunque era el más cercano, comenzó a mostrar cierta prisa para que yo pasara el testigo y me jubilara. Al principio, interpreté esos cambios como señales naturales de madurez. Se estaban convirtiendo en adultos independientes, y eso era exactamente lo que yo había deseado para ellos. Pero había algo en el aire, una tensión sutil que no lograba identificar completamente. Era como si estuvieran esperando algo de mí, algo que yo no estaba entendiendo o no estaba dispuesto a dar. Y entonces, lentamente, comencé a darme cuenta de que quizás mi presencia constante, mi participación activa en sus vidas y en los negocios, ya no era vista como protección y orientación, sino como interferencia y control. Esa percepción me dolió profundamente, porque todo lo que siempre quise fue lo mejor para ellos. Pero lo que yo no sabía era que esa tensión creciente era solo el comienzo de una transformación mucho más profunda que estaba por venir. Fue a mis 72 años cuando comencé a darme cuenta de que algo estaba cambiando. No era nada obvio al principio, solo pequeñas señales que un hombre de mi edad aprende a reconocer. Las visitas de mis hijos comenzaron a ser más espaciadas, las llamadas más cortas. Los nietos, que antes corrían a abrazarme cuando llegaba, ahora apenas levantaban la vista de sus celulares. Yo intentaba entender. El mundo había cambiado tanto desde mi juventud. Esos aparatos electrónicos parecían haber creado una barrera invisible entre las generaciones. Pero me adapté. Aprendí a usar WhatsApp, creé una cuenta en Facebook, incluso intenté entender esas redes sociales de las que tanto hablaban. Pensé que eso me acercaría a ellos. Recuerdo una tarde de domingo cuando toda la familia estaba reunida para el almuerzo. Era el cumpleaños de mi nieta mayor, Valentina, que cumplía 15 años. Yo había preparado todo con tanto cariño. Contraté un servicio de catering, decoré la casa. Incluso compré un regalo especial para ella, un collar de perlas que había pertenecido a mi esposa. Durante el almuerzo, intenté contar algunas historias de la familia, como siempre hacía. Hablé sobre cómo conocí a su abuela, sobre los primeros años de matrimonio, sobre cómo construimos todo desde cero. Pero me di cuenta de que nadie estaba realmente prestando atención. Mi hijo mayor, Ricardo, revisaba constantemente su celular. Su esposa suspiraba cada vez que yo comenzaba una nueva historia. Los nietos parecían estar en otro mundo. Fue en ese momento cuando Valentina, mi querida nieta, dijo algo que me cortó como una cuchilla. «Abuelo, usted siempre cuenta las mismas historias. Ya nos las sabemos todas». Y todos rieron. No fue una risa maliciosa, pero fue una risa que me hizo sentir obsoleto, como si yo fuera solo un disco rayado que siempre tocaba la misma canción. Esa noche solo en casa, me quedé pensando en sus palabras. ¿Sería que yo realmente era solo un viejo aburrido repitiendo las mismas historias? ¿Sería que todo lo que había vivido, todas las lecciones que aprendí, todas las experiencias que quería compartir, ya no tenían valor para ellos?
Comencé a notar otras señales. Cuando llamaba a mis hijos, siempre estaban ocupados. Papá, estoy en una reunión. Papá, los niños están haciendo la tarea. Papá, estamos saliendo ahora. Siempre había una excusa, y cuando venían a visitarme era como si estuvieran cumpliendo una obligación. Llegaban, se quedaban 1 hora, 2 como máximo, y ya estaban ansiosos por irse. Intentaba ser comprensivo. Sabía que sus vidas eran ajetreadas, que tenían responsabilidades, que el mundo moderno exigía mucho más que en mi época. Pero en el fondo de mi corazón, sentía una soledad creciendo como una sombra que se alarga al final del día. Fue entonces cuando comencé a darme cuenta de que hablaban entre ellos sobre mí, no de forma maliciosa, sino como si yo fuera un problema a resolver. Escuché fragmentos de conversaciones. Papá se está quedando muy solo. Necesita más actividades. Quizás sea hora de pensar en otras opciones. Otras opciones. Esa expresión resonaba en mi mente como una campana fúnebre. Intenté mantenerme activo, relevante. Comencé a asistir a un grupo de la tercera edad en la iglesia. Tomé clases de informática. Incluso me inscribí en un curso de cocina. Quería mostrarles que aún era capaz, que aún tenía mucho que ofrecer. Pero parecía que cuanto más lo intentaba, más se alejaban. El punto de inflexión llegó una tarde de jueves. Había pasado todo el día preparando una cena especial. Era el aniversario de bodas de Ricardo y Andrea, 25 años juntos. Quería celebrar, quería reunir a la familia, quería mostrar lo importante que era ese momento para mí. Llamé a todos con una semana de anticipación. Confirmé y reconfirmé. Compré los mejores ingredientes. Preparé el plato favorito de cada uno. La mesa estaba puesta como en los viejos tiempos, con la buena vajilla, las copas de cristal, las velas encendidas. 6 de la tarde. Nadie había llegado. 7 de la tarde. Solo un mensaje de WhatsApp de Ricardo. Papá, surgió un imprevisto en el trabajo. Tendremos que cancelar. 8 de la tarde. Una llamada de Paula. Papá, Pedro tiene fiebre. No podemos salir de casa. 9 de la noche. Silencio total. Me senté a la mesa solo, mirando toda esa comida que había preparado con tanto amor. Las velas se derretían lentamente, creando pequeños charcos de cera sobre el mantel bordado que mi esposa había hecho décadas atrás. Y allí, en ese silencio ensordecedor, comprendí que algo se había roto definitivamente. No era solo una cena cancelada, era el símbolo de algo mucho más grande. Me estaba convirtiendo en una carga para las personas que más amaba en el mundo. Y lo peor de todo era que ellos ni se daban cuenta de cuánto me dolía. Para ellos, yo era solo el viejo padre que necesitaba ser tolerado, visitado por obligación, incluido por educación. Esa noche, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Decidí que ya no sería una carga en sus vidas. Si querían distancia, les daría distancia. Si querían libertad, les daría libertad. Pero lo que ellos no sabían era que esa decisión revelaría algo sobre nuestra familia que ninguno de nosotros estaba preparado para enfrentar. El día que lo cambió todo para siempre fue un lunes común de marzo. Yo estaba en la oficina, revisando algunos contratos, cuando mi teléfono sonó. Era Marcos, mi hijo mayor. Su voz sonaba diferente, fría, calculadora. Papá, necesito hablar contigo. Ven a casa ahora. Algo en su tono me heló la espalda. No era una petición, era una convocatoria. Cuando llegué a casa, encontré a todos reunidos en la sala de estar. Marcos, Paula e incluso Sofía, que rara vez participaba en reuniones familiares. Estaban sentados como si fuera un tribunal, y yo era el acusado. El silencio era ensordecedor. Marcos se levantó, sostuvo unos papeles en sus manos y me miró a los ojos con una frialdad que jamás había visto antes. Papá, llegó la hora de que te jubiles de verdad, no solo de la empresa, sino de todo esto. Gesticuló por la casa como si hablara de un objeto cualquiera. Te estás haciendo viejo, olvidadizo, y tus decisiones están perjudicando los negocios. Hemos decidido que es mejor que vayas a vivir a un lugar más adecuado para tu edad. Sus palabras resonaron en mi mente como disparos. Olvidadizo, perjudicando los negocios. Yo, que había construido todo aquello con mis propias manos, miré a Paula, esperando que dijera algo, que me defendiera.
Pero ella solo desvió la mirada. Sofía jugaba con su celular, como si nada de aquello fuera con ella. Marcos, ¿de qué estás hablando? Esta es mi casa. Esta es nuestra familia. Mi voz salió más débil de lo que me hubiera gustado. Él se rió, una risa amarga que me cortó el corazón como una cuchilla. ¿Tu casa? Papá, tú transferiste todo a nuestros nombres hace 5 años, ¿recuerdas? Para evitar impuestos, dijiste. Bueno, ahora nosotros somos los propietarios legales de todo, y hemos decidido que ya no puedes quedarte aquí. La realidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Era verdad. Yo había transferido la propiedad de la casa y gran parte de los bienes a ellos, confiando ciegamente en el amor familiar. Nunca imaginé que eso sería usado en mi contra. Mis propios hijos me estaban echando de la casa que yo construí, usando mi propia generosidad como arma. Ustedes no pueden hacerme esto. Yo soy su padre. Mi voz tembló, y sentí las lágrimas quemándome los ojos. Marcos se acercó, puso su mano en mi hombro con una falsa amabilidad que me repugnó. Papá, ya encontramos un lugar muy bueno para ti, una residencia para ancianos con toda la asistencia que necesitas. Estarás muy bien cuidado allí. Hablaba como si me estuviera haciendo un favor, como si yo fuera una mascota que ya no servía. Miré alrededor de la sala, a las fotos en la pared, a los muebles que había elegido con tanto cariño, a cada rincón de esa casa que guardaba décadas de recuerdos. Todo parecía despedirse de mí. Paula finalmente habló, su voz fría como el hielo. Papá, tienes hasta el final de la semana para empacar tus cosas. Ya está todo arreglado. En ese momento, sentí como si mi alma hubiera sido arrancada de mi cuerpo. No era solo la casa lo que estaba perdiendo. Era mi dignidad, mi lugar en el mundo, mi identidad como patriarca de la familia. No solo me estaban echando de casa, me estaban echando de sus vidas. Subí a mi habitación como un fantasma, cada escalón pesando toneladas. Me senté en la cama donde había dormido tantos años junto a Clara, donde había consolado a mis hijos cuando eran pequeños, donde había soñado con el futuro de nuestra familia. Ahora, todo eso era pasado. Yo era un extraño en mi propia casa. Esa noche, no pude dormir. Me quedé mirando el techo tratando de entender dónde me había equivocado. ¿Fui un mal padre? ¿Consentí demasiado a mis hijos? ¿Mi generosidad había creado monstruos? Las preguntas martillaban en mi cabeza sin respuestas. Al día siguiente, comencé a empacar mis cosas. Cada objeto que ponía en la caja era una despedida. Las fotos de la familia, los libros que amaba, los recuerdos de toda una vida. Marcos apareció algunas veces para verificar el progreso, siempre con esa sonrisa falsa que me daba náuseas. Papá, verás que así será mejor. Tendrás compañía de tu edad, actividades programadas, no tendrás que preocuparte por nada. Hablaba como si me estuviera convenciendo de comprar un auto nuevo, no como si estuviera destruyendo mi vida. El último día, cuando el auto de la residencia llegó a buscarme, yo estaba en la galería, mirando por última vez el jardín que había plantado con mis propias manos. Marcos vino a despedirse, me dio un abrazo mecánico y dijo, «Cuídate, papá, nos vemos pronto». Mentira. Ambos sabíamos que esa era una despedida definitiva. Entré en el auto sin mirar atrás. No podía. Si lo hacía, quizás me derrumbaría allí mismo. Durante el trayecto a la residencia, sentí como si estuviera yendo a mi propio funeral. Mis hijos me habían enterrado vivo, y yo había permitido que eso sucediera. Pero lo que ellos no sabían, lo que ninguno de ellos imaginaba, era que yo aún tenía algunos secretos guardados, ases bajo la manga, que ni siquiera yo había recordado hasta ese momento de desesperación. Y a veces, cuando lo pierdes todo, es exactamente ahí donde descubres de lo que realmente eres capaz. Pero lo que mi hijo no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo había guardado un secreto por más de 40 años. Un secreto que podría cambiar completamente la forma en que me veían, cómo veían a nuestra familia, cómo veían todo lo que construimos juntos. Y en ese momento de dolor más profundo, cuando me sentí completamente abandonado y rechazado, ese secreto comenzó a latir dentro de mí, como un corazón que finalmente decidió latir más fuerte. Durante todos esos años de matrimonio, de trabajo duro, de dedicación a la familia, yo había escondido algo que ni siquiera mi esposa sabía.
algo que descubrí por casualidad, una tarde cualquiera, cuando estaba organizando los papeles antiguos de mi padre después de su muerte. Entre documentos amarillentos y fotografías descoloridas, encontré una carta. Una carta que cambiaría para siempre la forma en que entendía mi propia historia, mi propia identidad. La carta era de un abogado de la Ciudad de México, fechada en 1952, dirigida a mi padre. En ella, el abogado informaba sobre una herencia que había sido dejada a nuestra familia por un tío abuelo que yo ni siquiera sabía que existía. Un hombre llamado Antonio Méndez Silva, que había emigrado a nuestro país a principios del siglo XX y construido un pequeño imperio en el negocio del café y las tierras. Según la carta, él había muerto sin hijos directos, dejando toda su fortuna a los descendientes de su hermano menor, mi bisabuelo. Pero aquí estaba el detalle que me dejó sin aliento. Mi padre nunca había reclamado esa herencia. Por alguna razón que yo jamás lograría entender completamente, él había guardado esa carta en un cajón y nunca más tocó el tema. Quizás por orgullo, quizás por miedo, quizás por no creer que fuera verdad. Mi padre siempre fue un hombre sencillo, desconfiado de cualquier cosa que pareciera demasiado buena para ser verdad. Cuando encontré esa carta, en 1985, pasé días sin poder dormir bien. Leí y releí cada palabra, cada coma, tratando de entender si aquello era real o solo el sueño imposible de un hombre desesperado. Pero había demasiados detalles, demasiada información específica para ser una farsa. Había direcciones, números de expedientes, nombres de notarías. Había una realidad concreta detrás de esas palabras amarillentas por el tiempo. Decidí investigar discretamente. Sin contarle a nadie, ni siquiera a mi esposa, comencé a hacer llamadas, a visitar notarías, a hablar con abogados, y lo que descubrí me dejó completamente aturdido. La herencia era real. No solo real, sino que había crecido exponencialmente a lo largo de los años. Las tierras que mi tío abuelo había dejado estaban ahora en el centro de una región que se había vuelto extremadamente valorizada. Había apartamentos construidos sobre parte de esas tierras. Había contratos de arrendamiento que generaban ingresos mensuales. Había inversiones que mi tío abuelo había hecho y que seguían rindiendo décadas después de su muerte. Pero aquí estaba el problema. Legalmente la herencia aún estaba abierta. Todavía estaba esperando a un heredero legítimo que viniera a reclamarla. Y yo era ese heredero. Yo tenía todos los documentos necesarios para probar mi linaje, mi conexión con ese hombre que había muerto solo décadas antes de que yo naciera. Yo tenía el derecho legal a una fortuna que podría cambiar completamente la vida de mi familia. Entonces, ¿por qué nunca hice nada al respecto? ¿Por qué guardé ese secreto como si fuera una bomba a punto de explotar? La respuesta es compleja, y al mismo tiempo, muy simple. Tenía miedo. Miedo de que ese dinero cambiara quiénes éramos como familia. Miedo de que mis hijos crecieran pensando que el dinero era más importante que el trabajo duro. Miedo de que mi esposa comenzara a verme de forma diferente. Miedo de que nuestra vida sencilla, pero honesta, se transformara en algo que yo no lograría reconocer. Además, había una parte de mí que sentía que no merecía ese dinero, que no había hecho nada para ganarlo, que sería como hacer trampa en el juego de la vida. Yo había construido mi identidad en torno a la idea de ser un hombre trabajador, que lo lograba todo con el sudor de su propia frente. Aceptar una herencia parecía contradecir todo aquello en lo que yo creía sobre mí mismo. Así que tomé una decisión que ahora, a mis 75 años, me doy cuenta de que fue al mismo tiempo sabia y tonta. Guardé el secreto y seguí viviendo como si nada hubiera cambiado. Seguí trabajando, seguí luchando, seguí siendo el hombre sencillo que siempre fui, pero siempre con esa carta guardada en un lugar seguro, siempre con ese conocimiento latiendo silenciosamente dentro de mí. Durante todos esos años, hubo momentos en que casi lo conté. Cuando mi hijo mayor estaba luchando para conseguir dinero para la universidad, cuando mi hija necesitó ayuda para comprar su primera casa, cuando mi esposa enfermó y necesitamos tratamientos costosos. En cada uno de esos momentos, sentí el peso de ese secreto, la tentación de resolver todos los problemas con una simple firma en algunos papeles, pero siempre retrocedía, siempre encontraba una forma de resolver las cosas
a la manera tradicional, a la manera que yo conocía, trabajando más, ahorrando más, pidiendo préstamos cuando era necesario, manteniendo nuestra dignidad intacta, nuestra identidad preservada, o al menos eso era lo que me decía a mí mismo. Ahora, sentado en esa casa vacía, con las crueles palabras de mi hijo aún resonando en mis oídos, comencé a cuestionar todas esas decisiones. Comencé a preguntarme si mi intento de preservar nuestra simplicidad no había, en realidad, privado a mi familia de oportunidades que ellos merecían, si mi orgullo no se había convertido en una forma de egoísmo disfrazado, y fue en ese momento de profunda reflexión que una idea comenzó a formarse en mi mente, una idea que era a la vez aterradora y liberadora. ¿Y si finalmente hacía algo al respecto de esa herencia? ¿Y si transformaba ese secreto de décadas en una oportunidad para mostrarles a mis hijos quién era yo realmente? No el hombre débil y dependiente que ellos pensaban que me había convertido, sino alguien que había tomado decisiones difíciles por amor, alguien que había sacrificado oportunidades personales por el bien de la familia. La carta todavía estaba allí, guardada en el mismo lugar donde la había puesto 38 años antes. Los documentos seguían siendo válidos. La herencia aún estaba esperando, y yo seguía siendo el heredero legítimo. Quizás era hora de finalmente reclamar lo que era mío por derecho, no por codicia, no por venganza, sino como una forma de mostrarles a mis hijos que habían subestimado completamente al hombre que me crió. Pero lo que ellos no sabían era que yo estaba a punto de tomar la decisión más importante de mi vida, una decisión que lo cambiaría todo para siempre. En los días que siguieron a aquel descubrimiento, algo cambió dentro de mí. No era ira, no era sed de venganza, era algo mucho más poderoso: claridad. Por primera vez en meses, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Y lo que es más importante, sabía que tenía los recursos para hacerlo. Llamé al abogado de la familia, el doctor Enrique, un hombre que conocía nuestros negocios desde hacía décadas. Concerté una reunión discreta, lejos de miradas curiosas. Cuando me senté en su oficina, con esos muebles de madera oscura y el olor a cuero de los libros jurídicos, sentí que estaba tomando el control de mi propia historia por primera vez en mucho tiempo. Doctor, comencé, con voz firme y decidida, necesito entender exactamente cuáles son mis derechos sobre la empresa. Quiero saberlo todo: participación societaria, derechos de voto, cláusulas de sucesión, todo. Él me miró con esa expresión que conocía bien, la misma que ponía cuando mi marido venía a discutir asuntos serios, pero esta vez era conmigo. Y yo ya no era la esposa que firmaba papeles sin leer, era la viuda que había descubierto su fuerza. Durante 2 horas, me explicó cada detalle. Yo tenía el 40% de la empresa, mi hijo tenía el 30%. El otro 30% estaba dividido entre inversores menores, pero había una cláusula que mi marido había insertado años atrás, una protección que él creó pensando en mí. En caso de conflicto familiar grave, yo tendría derecho de veto sobre decisiones importantes de la empresa. Usted tiene más poder del que imagina, dijo el doctor Enrique, ajustándose las gafas. Su marido fue muy cuidadoso al estructurar esto. Él quería asegurarse de que usted nunca quedaría desamparada. Salí de esa oficina con una carpeta llena de documentos y un plan formándose en mi mente. No se trataba de destruir a mi hijo o de vengarme. Se trataba de mostrarle a él y a mí misma que yo tenía valor, que merecía respeto, que no era solo una pieza decorativa en la vida de la familia. En los días siguientes, comencé a prepararme. Estudié cada informe financiero de la empresa de los últimos 5 años. Descubrí cosas que me sorprendieron. La empresa estaba pasando por dificultades que mi hijo había ocultado a todos. Había contratos perdidos, clientes insatisfechos, problemas que él estaba tratando de resolver solo, demasiado orgulloso para pedir ayuda. Y fue entonces cuando entendí. Él no me echó de casa por maldad. Me echó porque estaba desesperado, abrumado, tratando de cargar un peso que era demasiado grande para sus hombros. Mi hijo se estaba ahogando, y en lugar de pedir auxilio alejó a la única persona que podría ayudarlo. Pero también descubrí algo más. La empresa tenía potencial. Había oportunidades que él no estaba viendo, alianzas que podrían explorarse,
mercados que estaban siendo descuidados. Mi marido siempre decía que yo tenía un ojo especial para los negocios, una intuición que él respetaba. Quizás era hora de usar ese don. Comencé a hacer llamadas discretas. Hablé con antiguos socios de negocios de mi marido, personas que me conocían y respetaban. No hablé de los problemas familiares, mantuve todo profesional, pero dejé claro que estaba interesada en involucrarme más activamente en los negocios de la familia. La reacción fue sorprendente. Muchos de ellos confesaron que estaban preocupados con la dirección que la empresa estaba tomando desde que mi hijo asumió. No por incompetencia de él, sino por falta de experiencia, por intentar hacerlo todo solo. Extrañaban la sabiduría y la estabilidad que mi marido aportaba. Doña Elena, dijo uno de los socios más antiguos durante un almuerzo, siempre supimos que usted era la fuerza silenciosa detrás del éxito de su marido. Si decide involucrarse más, tendrá nuestro apoyo total. Mientras tanto, seguí viviendo en el apartamento modesto, pero ahora con un propósito diferente. Ya no estaba allí como una refugiada de mi propia familia. Estaba allí como una estratega, planeando mi próximo movimiento. Cada mañana, me despertaba con energía renovada, con la sensación de que estaba construyendo algo importante. También comencé a cuidarme mejor. Volví a ir al salón de belleza, compré ropa nueva, retomé las clases de pilates que había abandonado, no por vanidad, sino porque entendí que necesitaba sentirme fuerte por dentro y por fuera para lo que estaba por venir. Una tarde, mientras organizaba los documentos en la mesa de la sala, mi teléfono sonó. Era Paula, mi nuera. Su voz sonaba diferente, menos hostil, más vacilante. Elena, dijo ella, y por primera vez en meses no sonó como una acusación. ¿Podemos hablar? Hay algunas cosas que quizás necesites saber. Acordamos encontrarnos en un café neutral, lejos de la casa, lejos de las oficinas. Cuando la vi llegar, noté que ella también estaba diferente, más delgada, con ojeras, como alguien que no estaba durmiendo bien. Sé que debe odiarme, comenzó, revolviendo nerviosamente su taza de café. Y entendería si lo hiciera, pero necesito que sepa que las cosas no están bien en casa. Ella me contó cosas que yo sospechaba, pero no estaba segura. Mi hijo estaba trabajando hasta altas horas. Llegaba a casa estresado, irritado con todo y con todos. Los niños preguntaban por mí constantemente, y él explotaba cada vez que se mencionaba mi nombre. Él no está bien, Elena. Y yo, creo que cometí un error terrible. Lo animé a tomar esa decisión porque estaba celosa, con miedo de que usted fuera más importante para él que yo. Pero ahora veo que él la necesita. Todos la necesitamos. Escuché todo en silencio, sin juzgar, sin ira, solo absorbiendo la información, entendiendo que mi plan iba por el camino correcto. No se trataba de castigo, se trataba de curación, se trataba de mostrarnos a todos que la familia no es control ni poder, es apoyo mutuo, es usar nuestras fortalezas individuales para fortalecer el conjunto. Paula, dije finalmente, poniendo mi mano sobre la suya. Gracias por contarme esto, pero quiero que sepa que no le guardo rencor. Somos dos mujeres que amamos al mismo hombre. Usted como esposa, yo como madre. Eso debería unirnos, no separarnos. Ella comenzó a llorar allí mismo en medio del café, y yo entendí que ella también estaba cargando un peso demasiado grande. Todos lo estábamos. Regresé a casa esa noche sabiendo que era hora de actuar. Mi plan estaba listo. No se trataba de confrontación ni de ultimátums. Se trataba de mostrar mi valor a través de acciones, de probar que yo no era una carga, sino un recurso valioso que la familia estaba desperdiciando. A la mañana siguiente, llamé al doctor Enrique y le dije, «Doctor, es hora. Quiero ejercer mis derechos en la empresa. Es hora de mostrar de lo que soy capaz». El juego estaba a punto de cambiar, y esta vez, yo no sería solo una espectadora de mi propia vida. 3 meses después de aquel día terrible en que fui expulsado de casa, mi teléfono sonó. Era Santiago. Su voz sonaba diferente, más baja, casi susurrando. «Papá, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir aquí a casa?» Mi corazón se aceleró. Después de tanto tiempo en silencio, después de todas las lágrimas derramadas, él me estaba llamando de vuelta. Cuando llegué a la casa que un día fue mía, la misma casa donde crié a mis hijos,
donde viví los mejores años de mi vida, Santiago estaba en la galería. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Parecía que había llorado durante días. Al verme, se levantó lentamente, como si cargara el peso del mundo sobre sus hombros. Papá, yo descubrí algunas cosas. Su voz tembló. Sobre Verónica, sobre lo que ha estado haciendo a nuestras espaldas. Sentí mi estómago contraerse. Finalmente, la verdad estaba saliendo a la luz. Ella me mintió, papá. Sobre todo, Santiago me contó que había encontrado mensajes en el celular de su esposa. Conversaciones con amigas donde ella se reía de mi situación, donde decía que había logrado quitarme del camino para tener la casa solo para ella. Mensajes donde planeaba vender algunas de mis pertenencias que aún estaban allí, cosas que tenían valor sentimental para mí y para mis hijos. Ella les dijo a sus amigas que usted era un estorbo en nuestra vida, que ya era hora de que usted desapareciera de una vez. Las palabras de Santiago me cortaron el corazón como cuchillas. Papá, ella manipuló todo. Tomó esas conversaciones suyas con doña Carmen y distorsionó cada palabra. Me mostró solo los pedazos que le interesaban a ella. Respiré hondo. Una parte de mí quería gritar, quería decirte lo advertí, quería desahogar todo el rencor que había acumulado en esos meses, pero miré a mi hijo, a ese hombre que yo había criado, que estaba allí ante mí destruido por su propio descubrimiento, y sentí solo compasión. Santiago, le dije poniendo mi mano en su hombro, nunca quise que lo descubrieras de esta forma. Intenté protegerte, intenté advertirte sin destruir tu matrimonio, pero necesitabas descubrirlo por ti mismo. Él comenzó a llorar. Ya no era el hombre adulto, casado que me había echado de casa. Era mi niño, mi hijo, que estaba perdido y confundido. Papá, lo arruiné todo. Te lastimé, le creí a ella en lugar de a ti. ¿Cómo puedes perdonarme? En ese momento, entendí que todo el dolor, toda la soledad, todos los meses de sufrimiento tenían un propósito. Mi hijo necesitaba aprender esa lección. Necesitaba descubrir por su cuenta quién realmente se preocupaba por él y quién solo lo estaba usando para sus propios intereses. Hijo, le dije, sentándome a su lado en el escalón de la galería. El amor de padre no tiene condiciones. Te amo independientemente de tus errores, independientemente de tus elecciones. Eres mi sangre, mi continuación en este mundo. Nada de lo que hagas cambiará eso. Santiago me abrazó como no lo hacía desde niño. Sentí sus lágrimas mojar mi camisa. Sentí el peso de los meses de separación disolverse en ese abrazo. Papá, me voy a separar de ella. Ya no puedo vivir con alguien que es capaz de hacerle esto a nuestra familia. Esa es tu decisión, hijo. Yo no te voy a influenciar ni para un lado ni para el otro. Pero que sepas que, sea cual sea tu elección, estaré aquí para apoyarte. Y era verdad. Después de todo lo que había pasado, después de toda la reflexión y el crecimiento personal, había aprendido que amar a alguien significa respetar sus decisiones, incluso cuando nos duelen. En los días siguientes, la verdad se extendió por la familia. Mi hija Daniela, que había estado dividida durante todo este tiempo, vino a pedirme disculpas. Papá, yo sabía que algo andaba mal, pero no lograba identificar qué era. Verónica siempre fue muy convincente. La ironía de todo esto es que al final, no fui yo quien expuso la verdad. Fue la propia Verónica con su codicia y su falta de carácter quien se delató. Las mentiras tienen patas cortas, como decía mi madre, y la verdad, por más que tarde, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Santiago realmente se separó de Verónica. Fue un proceso doloroso, pero necesario. Y durante todo ese periodo, yo estuve a su lado, no como alguien que decía, te lo advertí, sino como un padre que ama incondicionalmente, porque eso es lo que hacen los padres. Aman, apoyan y perdonan, incluso cuando sus hijos cometen los peores errores. Hoy, 2 años después de todo lo que sucedió, me despierto cada mañana en mi nueva casa, una casa que compré con mi propio dinero, fruto de mi trabajo y mi determinación. Es una casa más pequeña que la anterior, pero es mía. Cada rincón de ella fue elegido por mí. Cada mueble lleva la energía de quien me convertí después de pasar por esta tormenta. Mi rutina cambió completamente. Me levanto temprano, preparo mi café,
Aprendí a hacer un café especial, de esos que saboreas despacio mientras miras por la ventana. Ahora tengo tiempo para mí, tiempo para leer, para pensar, para planificar, tiempo para ser quien realmente soy, sin necesidad de amoldarme a las expectativas de nadie. El trabajo como consultor financiero creció más de lo que imaginaba. Descubrí que tengo un talento natural para ayudar a las personas a organizar sus vidas financieras, quizás porque yo mismo pasé por esa experiencia de empezar de cero. Mis clientes me buscan no solo por mi competencia técnica, sino por la empatía. Sienten que entiendo lo que es estar perdido, lo que es tener que reconstruir todo. Conocí a personas increíbles en esta nueva etapa. Está doña Carmen, mi vecina de 78 años, que me enseña recetas de su abuela y me cuenta historias de una época en que las familias se respetaban de verdad. Está Marco, un joven de 25 años que trabaja conmigo y que me ve como un mentor. Él me dijo una vez: «Señor Roberto, usted tiene una sabiduría diferente, una sabiduría que solo quien ha pasado por dificultades tiene». Y está Silvia. La conocí en un curso de baile de salón que decidí tomar. Siempre quise aprender, pero nunca tuve el valor. Ella es viuda, tiene 52 años. Y cuando sonríe, sus ojos brillan de una forma que me recuerda que aún hay belleza en el mundo. No es un romance desesperado, es una compañía serena, una amistad que puede convertirse en algo más con el tiempo. Ella me dijo que admira mi fuerza, mi capacidad de empezar de nuevo. «Usted no es un hombre roto», me dijo. «Usted es un hombre que se reconstruyó». Sobre mis hijos, bueno, la vida siguió su curso. Carlos continúa con su arrogancia, su certeza de que siempre tiene la razón. Supe por terceros que él y su esposa están enfrentando dificultades financieras. Ironía del destino, ¿no? El hombre que me llamó fracasado ahora lucha por mantener el nivel de vida que siempre ostentó. No siento placer con eso, solo una tristeza silenciosa. Él podría haber aprendido de mí, podría haber aceptado mi ayuda cuando se la ofrecí. Daniela me buscó algunas veces. Llamadas rápidas, mensajes cortos. Ella me extraña, lo percibo, pero aún no tiene el valor de contrariar a su marido. Aún vive en esa prisión dorada donde la opinión de él vale más que sus propios sentimientos. Yo siempre respondo con cariño, dejo la puerta abierta. Quizás un día encuentre la fuerza para elegir lo que realmente importa. Y Lucía, mi pequeña Lucía, ella me visita a escondidas a veces. Viene aquí a casa, tomamos café, conversamos sobre la vida. Me cuenta sobre la universidad, sobre sus sueños, sobre cómo se siente asfixiada en ese ambiente familiar. «Papá», me dijo en la última visita, «yo quiero ser como usted cuando crezca. Quiero tener el valor de ser yo misma, aunque eso signifique estar sola por un tiempo». Esas palabras me emocionaron más que cualquier disculpa podría emocionarme, porque allí entendí que no fallé como padre. Al menos para una de mis hijas, logré enseñar lo que realmente importa: dignidad, autenticidad, valor para empezar de nuevo. Mi relación con el dinero también cambió. Ya no se trata de acumular para dejar a los hijos. Se trata de vivir bien, ayudar a quien lo necesita, invertir en experiencias que me hagan feliz. Viajé a lugares que siempre quise conocer, hice un curso de cocina, compré una bicicleta y redescubrí el placer de pedalear por las mañanas de domingo. Aprendí que la soledad no es necesariamente mala. Existe una diferencia entre estar solo y sentirse abandonado. Cuando estás solo por elección, cuando construyes una vida que tiene sentido para ti, la soledad se transforma en libertad. Ya no necesito la aprobación de nadie para sentirme valioso. A veces cuando estoy aquí en la galería de mi casa, mirando la puesta de sol con una taza de café en la mano, pienso en todo lo que pasó. ¿Y sabes lo que siento? Gratitud. Gratitud por haber sido expulsado de esa casa, porque si no hubiera sido por ese momento doloroso, nunca habría descubierto quién soy realmente cuando no estoy tratando de complacer a nadie. No me echaron de casa, me liberaron de una prisión que yo mismo había construido. Una prisión hecha de expectativas, de sacrificios no reconocidos, de amor no correspondido. Hoy vivo en una casa más pequeña, pero mi vida es infinitamente más grande. ¿Y tú, que me estás escuchando ahora?
¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas veces te anulas para mantener la paz? ¿Cuántas veces te tragas tus palabras, tus sueños, tu dignidad, solo para no causar problemas?